¿Qué tan viable es que al presidente Petro lo obliguen a realizarse exámenes médicos después de la carta del ex canciller Álvaro Leiva en la que habla de supuestas adicciones del mandatario? Aquí les voy a contar cómo es esta nueva jugadita para intentar tumbar a Petro de su cargo. La carta de Leiva, que muchos periodistas y políticos en el país dan por cierta completamente, dice que el presidente es un consumidor habitual de drogas y por eso desde el Centro Democrático, desde el uribismo, el representante Cristian Garcés está promoviendo una proposición en el Senado para que obligue al presidente Petro a presentarse ante un tribunal médico, así lo dice él, que establezca si Petro está en capacidad de gobernar el país. Y aunque el presidente Petro ha sido poco transparente al informar sobre su estado de salud, a diferencia de como lo hizo por ejemplo Juan Manuel Santos cuando tuvo cáncer de próstata y fue operado cuando estaba en la presidencia en 2013, lo cierto es que hoy no existe ningún tipo de ley que lo obligue a decirle al país si es adicto o no. Los uribistas se han valido de dos artículos de la Constitución para intentar destituir a Petro de su cargo por temas de salud. Son los artículos 193 y 194 que dicen que el Senado puede declarar la incapacidad física permanente o el abandono de cargo por parte del presidente, aunque no es clara la vía de cómo obligarlo, por ejemplo, a practicarse exámenes toxicológicos que establezcan si es un consumidor habitual de drogas. Pero como les digo, no existe esa ley que establezca esa obligación. Varias veces en el Congreso se han caído leyes para obligar a los presidentes, alcaldes y gobernadores a realizarse chequeos, exámenes médicos y publicarlos al país. Ocurrió hace un poco más de 10 años con el cáncer que les contaba del entonces presidente Santos y en el 2023 ya con el presidente Petro, a quien empezaban a cuestionar muchos por sus ausencias en algunos eventos o sus llegadas tarde. Además, la proposición del uribista Garcés con otros representantes a la Cámara no ha tenido mucho eco en el Senado, que es el que debería declarar esa ausencia en el cargo del presidente Gustavo Petro. Muchos senadores consideran que es una bobada, que no tiene sustento jurídico e incluso que es meterse en la vida personal, en la vida privada del presidente, la idea de esa proposición. Yo creo firmemente que, como dice el gobierno, para promocionar justamente sus consejos de ministros, los asuntos públicos deben ser públicos, la salud del presidente, que es un asunto público que nos interesa a todos los colombianos, debería ser pública. Pero como les digo, no existe esa ley actualmente en Colombia que obligue al mandatario a publicar su estado de salud, pues sería absurdo obligar a Petro a hacerlo y mucho más querer destituirlo de su cargo por los chismes que dice una carta. En todo caso, el presidente Petro ha dicho que ha sido calumniado de la acusación que le hace Álvaro Leiva y más bien los opositores que están tratando de sacarle partido a esa carta, a esos trapitos al sol del ex canciller de Petro, deberían dedicarse más bien a dejar gobernar al presidente hasta el final de su mandato en agosto de 2026 y dedicarse a hacer una campaña decente que vaya más allá del fuera Petro o del no más Petro, porque la verdad de propuestas más bien poco. ¿Y ustedes qué opinan de todo este episodio de la carta de Leiva y los exámenes médicos para Petro? Los leo y respondo sus comentarios.